Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en tus manos estamos y damos gracias, Señor, porque en tu voluntad nosotros estamos aquí reunidos. Te rogamos y te suplicamos, oh Dios, por los hermanos que están en camino, que seas tú quien los traiga con ese mismo ánimo, con ese mismo deseo de compartir y estar aquí juntos hoy. Cuídales en el camino. Y a nosotros que hemos llegado hasta aquí hoy, Señor, que seas tú quien nos guarde, nos cuide y nos ayude, oh Dios, a aferrarnos a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites y haces en nuestras vidas, Padre bendito, porque te lo pedimos a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, tenemos el párrafo 6 de esta confesión de fe. Y aquí hay algunos puntos interesantes a analizar. Debemos hacer énfasis para memoria nuestra, recordar siempre el momento, el tiempo, el contexto en que estas palabras fueron escritas con el fin de ayudar a la iglesia a entender lo que era la iglesia de Cristo de acuerdo a lo que originalmente se enseñó desde el primer siglo que la iglesia de Cristo debía de creer. El asunto es que con el tiempo y las diferentes batallas que la iglesia ha tenido, algunas cosas dejaron de practicarse exactamente como los apóstoles la dejaron instituida, y se comenzaron a establecer enseñanzas y doctrinas de hombre que hasta el día de hoy muchas de ellas se siguen justificando sin encontrar cómo. Pero al darle autoridad a una iglesia para hacer lo que quiera decir y decir lo que quiera decir, y que muchos se lo aprobaran y se lo aceptaran, es difícil sacar de la mente de muchos de que lo que esta iglesia dice, que es la iglesia de Cristo según ellos, la iglesia de Dios, la iglesia que Dios dejó, porque tienen su vista puesta en que la iglesia es una institución humana, es una iglesia visible, y eso es lo que hay que creer, porque de acuerdo a lo que ellos entienden, Dios dejó una iglesia visible, una iglesia que está en un lugar determinado y que de esa iglesia dependen todas las demás en el mundo. Bueno, ese criterio no lo encontramos en la Escritura, tenemos que fabricarlo. Se fabricó y se comenzó a establecer doctrinas de diversas maneras, varios esfuerzos, varias oposiciones, pero el poder prevalece, y hasta el día de hoy se ha tenido que luchar para decir, esto no es lo que la palabra de Dios dice. Yo espero que ustedes puedan seguirme y entender lo que estamos diciendo. Por eso lo repetimos tantas veces, para que esto se entienda de una vez. Y es que la iglesia de Cristo la ha cuidado el Espíritu de Dios. Desde el inicio mismo se dijo, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Y nosotros tenemos que ver cómo es que Dios ha estado guiando y cuidando su iglesia. Dios no dejó su iglesia en manos de los hombres. Dios ha utilizado a los hombres para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que cada vez que recurrimos a los hombres, vemos que los hombres cambian en sus opiniones, varían en sus opiniones. Y nosotros tenemos que ver lo que los apóstoles enseñaron, retornar a ello, ver lo que hemos de creer por lo que nosotros conocemos de sus enseñanzas, que nunca la variaron. No lo que se dijo después en ese transcurso de tiempo donde los hombres comenzaron a introducir en la iglesia lo que ellos han querido. Este párrafo 6, ubicándonos en ese contexto y en ese esfuerzo de decir, esto es lo que somos nosotros, lo que hemos creído en Cristo, ese pueblo de Dios, esa iglesia de Dios. El poco entendimiento de lo que es la iglesia de Dios ha llevado incluso a mucho, ya dentro del mismo protestantismo incluso,
haber dos pueblos. Uno es el pueblo de Israel, otro es ahora la era de la iglesia. Cuando Dios todo el tiempo lo que ha tenido es un solo pueblo. Dios no está pensando en un grupo especial para Él. Dios no se ha fabricado un grupo especial para Él. Hay un grupo sí, especial y único, que es su iglesia. Pero su iglesia está realmente vista en virtud de lo que Él le prometió a Abraham. Tú serás padre de muchas naciones. Si Dios le prometió eso a Abraham, y a ti el que te bendijere, a tu generación, a ese pueblo, yo los bendeciré. El que bendijere a los hijos de Dios, Dios también los bendecirá. Pero con esa división y separación, son muchos los creyentes que han visto que eso se refiere específicamente al pueblo de Israel. Y eso es una enseñanza que habría que analizarse con cuidado, ver cuándo surgió, en qué momento apareció esta enseñanza, que nunca se había enseñado prácticamente por 19 siglos, hasta que aparece esta enseñanza. De esta manera los hombres comenzaron a creerla. En este contexto, en el párrafo 6 de esta confesión, del capítulo 26 que estamos analizando, nosotros vemos que ellos le enseñaron a la iglesia a que tuvieran este párrafo presente y dan los versos bíblicos. Fíjense que esta confesión siempre recurre a la Biblia, no a las tradiciones, no a lo que los hombres han expresado, aunque se puede ir a ellos, analizarla y ver cómo Dios ha estado cuidando su palabra a través de lo que nosotros vemos por las Escrituras. La Escritura es lo principal, por eso decimos sola Escritura. La Escritura es infalible, las tradiciones no, aunque pueden ayudarnos a ver cómo Dios ha estado guiando su iglesia a través de los siglos. Yo no sé por qué eso se hace tan difícil para muchos entenderlo. Solamente porque quieren solamente sacar a relucir como válida las doctrinas que los hombres han introducido sin que la encontremos en ninguna parte escrita. Si lo tradicional contradice lo escrito, entonces no es verdad. No es verdad, porque no puede haber contradicción. A menos que yo diga, no, es que Dios lo añadió, esto es un extra. ¿Un extra? ¿Cómo se ha discutido esto? ¿Han estado todos de acuerdo en añadir esto? ¿Cuáles han sido esas batallas, esos pleitos? ¿Cómo se sale del credo original de los apóstoles? Todas esas cosas, analizarlas con cuidado. Me encontré con alguien ayer que me dijo, no, es que yo prefiero no meterme en todo eso y yo realmente dejar que Dios guíe mi vida y hacer lo esencial. Cristo me ha salvado, yo no quiero pensar más nada. Yo quiero que Él es mi Salvador, ahora yo quiero servirle. Pero ¿cómo tú ayudas a los demás si ellos necesitan conocer cómo es que Dios ha estado guiando a su iglesia? Eso lo vieron estos hermanos, que vieron el daño que se estaba haciendo al Evangelio de Cristo y dijeron lo siguiente: los miembros de esta iglesia, hablando de la iglesia, son santos por su llamamiento. Son santos por su llamamiento. Vamos a verificar eso con la palabra de Dios. Acuérdense que ellos vienen de un trasfondo donde no, eso no era verdad. Todo el mundo no es santo. Hay personas muy especiales a las que nosotros le llamamos santos. ¿Cierto? ¿No es eso lo que nos enseñaron desde niños? Pero decirle a los miembros de Cristo, a los rescatados, a los llamados por Dios santos, no, aquí hay un error. Aquí hay una mala interpretación, aquí hay una visión extraña, aquí hay algo que no se está entendiendo bien y comienzan a argumentar cosas que no los llevan a ningún lado, solamente con un afán de defender lo que la iglesia ya determinó. La iglesia de ellos ha determinado que se había de creer. Sigue diciendo, y en una forma visible manifiestan evidencia. Esos santos
van a dar frutos. Se va a manifestar que son hijos de Dios. Se va a hacer visible que estos han sido transformados y cambiados, apartados para Dios. Una pregunta. ¿Cómo es que nosotros podemos llamarnos apartados para Dios? ¿Cómo es que esto ocurre? Y para mí esta pregunta es importante. ¿Cómo es que yo de repente ahora me pueda terminar decir yo soy una persona apartada para Dios? ¿Cómo pasó eso? La conversión. ¿Cómo llega esa conversión a mi vida? ¿Cómo fue que mi corazón se llenó con ese deseo de servir al Señor? ¿Cómo pasó eso? Porque nosotros decidimos, ay, me quiero convertir a mi Padre. Él fue el que puso el querer como el hacer en nosotros, que hasta uno mismo no lo entiende, pastor. Ahí es que yo quiero que lleguemos. Y porque Ese es el Evangelio. el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ya. Una vez que entendemos todo lo antes dicho. Todo en este Evangelio, lo que la Escritura nos presenta, hermano, es que la obra completa y total la hace Dios en nosotros. Nosotros estamos ahí y ahora me pregunto, ¿necesita Dios algún mérito nuestro para salvarnos? Otro punto importante. Que la iglesia de Cristo, incluso muchos que hoy aceptan a Cristo, todavía no acaban de entender. Cuando Dios hace esa obra, ¿qué mi mente debe de pensar? Que la hizo Dios, ¿cierto? Entonces, Dios hace algo a media para dejar que más tarde yo tenga la posibilidad de cambiar lo que Él empezó a hacer. Es como si dijéramos, es que Dios lo empezó y yo lo termino. Cuando Dios hace algo, lo hace completo. Y me ha salvado a pesar de lo que yo soy. Justificado por la fe en el Hijo de Dios, dice un texto. Esa fe que yo tengo, hay otro texto que me dice que Él reparte a cada quien según su voluntad. La misma fe que usted tiene, va a notar que algunos tal vez tienen más fe que usted, con propósito de Dios. Yo entiendo eso, ¿no? Pero Dios reparte como Él quiere. Cuando yo veo a esa persona con esa fe, yo tengo que acercarme a esa persona, porque está puesto ahí con esa fe para edificar la iglesia. Yo soy parte de la iglesia y esa persona me va a ayudar a mí, porque es parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo funciona con todos sus miembros. Dios quiso hacerlo a su manera. Es que todo lo que tú tienes con respecto a lo que es el Evangelio te lo dio Dios. Por eso es que a mí me cuesta trabajo cuando veo personas que dicen yo quiero servir al Señor, pero no han sido transformados ni cambiados. Entonces tú lo ves en esa batalla de que ahora, ¿qué problema tengo yo? ¿En qué compromiso me he metido? ¿Quién me dijo a mí que yo tenía que ir a la iglesia? Ahora todo el mundo me está vigilando. Ahora tengo yo que ir. Y siente como que eso es un compromiso. Mi hermano, si usted lo puede liberar a esa persona, libérelo. Y rogar al Señor que Dios haga la obra. Porque lo que Dios quiere son personas convencidas, con gozo, para que la iglesia pueda edificarse. Las personas que no están convencidas de quién es Dios y de su fe en Dios y de su amor y su deseo de estar ahí, de estar junto, hermano, es una batalla enorme que esa persona tiene. Es un sufrimiento que esa persona tiene, que si Dios no lo cambia, él no va a sentir el gozo de la vida cristiana.
Los creyentes tenemos que manifestar ese gozo de haber experimentado la gracia de Dios en nosotros. Dios me ha salvado, Dios me ha redimido y Él lo ha hecho bien hecho. Por eso es que en medio de toda dificultad, en medio de toda batalla, los creyentes quieren estar reunidos, quieren encontrarse. ¿Por qué? Ese es el fruto de un creyente que ha nacido de nuevo. A Él no lo mueve si el servicio estuvo lleno de actividades maravillosas, increíbles, que me hagan sentir bien. Él vino a adorar a Dios. Y Él quiere adorar a Dios. Él no está buscando un lugar donde eso me lleve a adorar a Dios. Eso se puede fabricar. La manera y la forma que cautive tus emociones, eso se puede lograr. Y fantástico si lo pueden hacer, porque nosotros somos seres emocionales, pero que no se descuide la parte más importante de todo, y es ese evangelio que te llama a ti a vivir como un ser que Dios llamó, que Él mismo lo apartó para Él. Y eso va a implicar actitudes, vidas, comportamiento, santificación, pureza, buscar cada día aferrarte más a Él. Eso es lo que tú vas a buscar. Cuando tú no ves eso en la vida de una persona llamada creyente, tú tienes que orar, pedir por él. Es posible que hayan esos momentos difíciles en la vida del creyente. Cuando tú ves eso, de que esa persona no quiere ni siquiera venir a la iglesia, ¿sabe que eso puede pasar en creyentes? Mire cómo estamos diciendo una cosa y otra. No. ¿Qué te pasa, hermano? Ese hermano te va a confesar que no se siente bien, que no está en paz, que no se siente bien con el Señor. Ahora tú le quieres ayudar. Él va a abrir la puerta, porque es un creyente, para que tú le ayudes. El no creyente te va a cerrar. Es como cuando ve que tú parqueas tu vehículo frente a su casa. Ahí viene y sé de qué me va a hablar ya. Tú eres un problema, porque Él no quiere que tú le hables de Dios. Él quiere liberarse de eso. Él quiere salir de ahí. ¿En qué problema estoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Óyeme, no. Uy, no quiero ir, porque es un pesar. Pensar que se va a sentar en una iglesia ahí 1 hora, 2 horas. Uy, eso yo no puedo pasar en mi cama mirando televisión, mirando el teléfono y ahí yo estoy feliz. Ay, la iglesia no ha conocido al Señor. Porque esos son los frutos. Entonces orar por esa persona para que Dios le cambie. ¿Por qué? Acabamos de leer que la iglesia es santa. Son santos. ¿Y qué significa la palabra santo? Apartado enteramente para Dios. Uy, tengo un problema con esto aquí, ahora no me quiere entrar. Un poquito de calma. No quiere entrar, Padre Santo. No sé qué tiene. Oh Dios, no quiere. No quiere. No sé qué le pasó.
¿No quiere abrir? No abre. Perdón. Si no, présteme un librito de lo que ustedes tienen por ahí. No quiere abrir por alguna razón. Los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe su conducta. Ahora vamos a ver algunos textos. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a analizar ese. ¿Quién lo tiene? Van a leer ese y Hechos 14, 22 al 23. ¿Ya lo leemos? Sí. Mateo 28, 18 al 20. No entró, ¿verdad? No quiere entrar, no sé. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es. Ah, pero es que esto ya es. Está todo compuesto hoy. ¿Ah? Bueno, menos mal que es este tiempo que es un poquito más informal aquí. Sí, puedo lograr, porque yo creo que ninguno estábamos concentrados. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oh, qué bien. Okay. Perfecto. Este texto lo vamos a ver también en el sermón de hoy, por el tema que traemos. Lo importante aquí es que aquí hay un llamado a esa iglesia. Y no quiero abundar mucho porque tengo algunos puntos ahí que lo tengo en mi mente y quiero relacionarlo con el sermón de hoy, que es importante. Lo que vamos a ver aquí es que Dios llama a su iglesia discípulos de Cristo, pertenecientes a Él, ¿cierto? Si son mis discípulos, forman parte mía. Y Él dice, vayan ustedes y hagan lo mismo. Y esa es una parte de mucho valor, porque lo que le está encomendando es, háganlo parte de su vida. Entréguense a esas personas. Eso ha sido un descuido enorme. Le dije que si sigo, voy a predicar el sermón de hoy. Y eso quiero dejarlo para este sermón que tenemos para hoy. Hechos 14, 22 al 23. Ajá, sí. No sé si oí bien, ¿verdad? O de la Biblia que leyó ella. Okay. Me parece que dice en su Biblia de ella que vayan y hagan discípulos a los gentiles. Entonces pienso yo que es una mala traducción, ¿verdad? Porque no es solamente a los gentiles, Y de hacer discípulos. sino a sino tanto gentiles como en ese tiempo judíos, ¿verdad? ¿Dice en esa traducción a los gentiles? Sí. Ajá. En la Biblia dice a todos los naciones. Sí. A todas las naciones. Entonces, Ahora sí. Eso yo creo que es mucho más correcto, a todas las naciones. correcto, más Gracias por la aclaración. Esas son cositas que si tú las ves y las interpretas, dices, bueno, está bien, porque te está llamando también a ir a predicarle a los que no son de tu nación. Los saca fuera. Exacto. ¿Entiendes? Que uno dice, vayan y prediquen no solamente a ustedes mismos, sino también a los de afuera, pero se puede confundir.
Como si yo diera, bueno, entonces a los judíos no. Pero no está diciendo eso. Le estoy diciendo a ustedes que son judíos, vayan y prediquen a los gentiles. O sea, cuando tú interpretas, dices, bueno, está bien, porque está sacándolo de tu entorno para que vayan y prediquen a otros. Pero eso es mucho más correcto cuando se dice a las naciones, porque eso me incluye a mí también. Y pienso que es muy importante la aclaración que hizo Panchito, porque uno lo puede entender, pastor, pero la gente que está escuchando a la mejor no, y se puede confundir. Es que está diciendo que no, que ni le prediquen a los judíos. Es que lo está sacando de su entorno y vayan porque fuera. puede haber una confusión porque hay versículos ahí mismo en los evangelios donde dice Cristo, pero no vayan a los gentiles, ¿verdad? Si hay versículos donde no vayan a ya es otro, no vayan contexto, a los gentiles. Entonces, otro contexto y otro propósito. Se puede ahí ya eso sí, eso es otra cosa, sea a lo que se refiere. Hechos 14, 22 al 23. ¿Quién tiene ese texto? Amén. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyó a los ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es lo que está queriendo enfatizar estos textos relacionándolo con lo que se ha escrito? Que la iglesia de Cristo es activa, tiene actividad y no lo hace solo, sino que tiene un lugar donde se reúnen para tener esta actividad. No es un llamado individual, si lo pueden ver, sino primero discípulos y ahora se establecieron ancianos. ¿Para qué se establecen ancianos? Personas que los guíen, personas que los dirijan. ¿Cómo me van a dirigir a mí si yo estoy en mi casa? Y te recibo si quiero. O tú no eres nadie para mí tan importante que tenga que escucharte. Está hablando de que de una congregación, de personas unidas, visibles. Eso está claro. O sea, lo que forma el propósito de que Dios quiso que sus hijos estuvieran juntos, que se dieran calor, que se conocieran unos a los otros. Mi hermano, ¿qué usted siente cuando usted no se reúne como creyente? Y usted se queda en su casa ahora que tenemos toda la tecnología para quedarnos en nuestras casas y tenemos una inmensa variedad de sermones a escoger a la carta, porque hay de todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo usted se siente cuando usted se queda en su casa y hace eso? ¿Se siente igual que cuando viene a la iglesia? No. Porque no es el propósito de Dios. Y Dios te lo deja saber. Lo que usted experimenta cuando se reúne con sus hermanos en Cristo es totalmente diferente. Va a valer la pena, pase lo que pase, suceda lo que suceda en el mundo, llamen lo que llamen avance de este mundo, los creyentes siempre van a tener necesidad de estar juntos, porque a esos son llamados. Vamos a ver entonces también Romanos 1:7. Romanos 1:7, ¿quién lo tiene? Y otro va a buscar 1 Corintios capítulo 1:2. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que están en Roma, es una carta escrita a un grupo determinado. No se le escribió a una sola persona, ni se le envió al gobierno para que el gobierno se la leyera a los romanos. No, fue a la iglesia, los que estaban ahí reunidos. ¿Se entiende? Eso es lo que dice a todos los que están ahí reunidos en Roma. Esto es, a los llamados a ser, ¿cómo? Santos, apartados para Dios. Esos apartados para Dios están ahí. A ellos le doy esta carta. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto, mi hermano? No sé si ustedes han escuchado, y esto cada vez se pone más complicado, porque más personas se unen a este concepto de que no hay que ir a una iglesia determinada. Yo puedo ser creyente en mi casa porque la iglesia de Cristo soy yo.
Así mismo dicen. Yo soy esa parte del cuerpo de Cristo. No me debo a ninguna institución. No te estamos diciendo que te debas a una institución. Te estamos diciendo que tú te debes ajustar a lo que Dios tiene programado y determinado en su plan de redención para ti. La labor que tú tienes, cómo tú vas a funcionar en ese propósito de Dios. Y Dios dijo, bueno, en el plan que tengo, yo he determinado que a los que yo he llamado, vivan donde viva, se reúnan. Y allí se establezcan ancianos, hombres que tengan la experiencia suficiente, no neófitos. ¿Ustedes han leído eso? Que se atrevan a decir que no sea una persona que sea un niño en Cristo, que no tenga mucha capacidad, porque se puede envanecer, se le puede hacer daño, sino a una persona con esas características de una persona vivida, una persona que ha madurado, que ha crecido. Y es por eso que muchas veces ancianos eran jóvenes, porque habían tenido la oportunidad en sus vidas de que sus abuelos, sus abuelas lo educaran en el Evangelio, habían conocido el Evangelio, tenían la suficiente madurez para ellos decir, yo puedo formar parte de este cuerpo de ancianos. La idea era una mentalidad con personas experimentadas en lo que estaban enseñando. No es que cualquiera fue a un seminario y ya tiene mucho conocimiento y ahora yo voy a ejercer esta función sin ningún tipo de experiencia, sin ninguna actitudes vividas. Esta iglesia comenzó así, que cuando veían una persona que decía yo soy un seminarista, se desvivían por ello. Y no detrás de las experiencias, el conocimiento, cómo podían manejarse, porque el conocimiento no lo dice todo. Podemos tener personas con amplio conocimiento académico, con mucho entendimiento de lo que son los textos bíblicos y ser un niño en Cristo. ¿Se entiende? Ser un niño en Cristo. Y estar ahí para cometer muchísimos errores. Por eso eran los consejos de Pablo a Timoteo, un hombre joven. Guiarlo. Tú tienes una responsabilidad enorme. Pero sabemos de dónde tú vienes, quién eres, quién te educó. Y has dado testimonio de tu madurez en Cristo. Porque una de las cosas primarias que Dios hace en lo que Él llama es que le provee de una capacidad de aguante que tú no te imaginas. Ese soporte. ¿Por qué? Porque va a trabajar con personas. Y las personas tienen sus cosas. Todas. Se van a ir de frente contigo. Y si tú no eres llamado, lo que tú vas a decir, mire, esto llegó hasta aquí, yo no sé. Yo no te llamo. Imagínense a Moisés. Moisés no creía que él podía, pero Dios sí sabía. Porque la obra la iba a hacer él en Moisés. Dios lo iba a preparar para eso. Para que aguante. Y mire que Moisés aguantó. Le pasa esto a Josué, ¿se acuerdan? Y José hubo un momento que él dijo, pero ven acá, ¿y qué cosa es esto? Es más, mira, ustedes se quieren ir a adorar todos los ídolos, se quieren ir todos, váyanse. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Lo que indica que le fue difícil también trabajar con este pueblo. Porque eso es el pueblo de Dios. Estamos trabajando con personas que van a ser difíciles. Entonces, si no es llamado, si no tiene la experiencia para eso, no lo va a poder hacer. Por eso la recomendación es que se establezcan ancianos. Y las reglas de quiénes serían esos ancianos, también la Biblia te la da. Marido de una sola mujer, que tenga su hogar en sujeción,
con buen testimonio. ¿Se acuerdan? Había, y cuando tú analizas cada una de las exigencias que hay ahí, dice, pero wow, pero yo creo que no, nadie puede hacerlo. En ese momento ellos pensaron, pero es que esto es demasiado, no podemos establecer ancianos. Pero la sorpresa era que sí veían hombres con esas cualidades. Dice, pero ¿cómo ocurre esto? Es como en estos tiempos donde la iglesia se ha perdido la esperanza de que aparezcan jóvenes entregados a Dios con estas cualidades. No, ahí están, van a aparecer, porque la iglesia no es mía, es la de Cristo. Van a aparecer y van a madurar y van a crecer, porque Dios los tiene para ese propósito. Entonces, es un cuerpo que debe ser cuidado, dirigido por Dios y su Santo Espíritu, donde esos líderes, esos ancianos, no como usted quiera llamarle, no tengo ningún problema con el término líderes, pero esos hombres van a tener que ser probados por el Espíritu de Dios para poder guiar la iglesia. Pero finalmente, quien se va a encargar de que funcione y que todo se haga como Dios quiere, va a ser el Espíritu de Dios, porque Dios no está depositando su iglesia en manos de los hombres. Ese ha sido el error cuando se ha proclamado a boca llena, ¡oh, este es el hombre! Porque él es el sucesor de Pedro. ¿De Pedro? ¿Saben todo lo que Dios tuvo que hacer con Pedro? Pedro tuvo primeramente un temperamento insoportable. Él todo lo quería responder, todo lo quería hacer a su manera. Yo quiero ser el primero. Era como si dijera, es que yo me la sé toda, yo soy mejor que todos los que están acá. Yo voy a resolver, yo voy a defender al maestro. Pero había creído en él. Pero había que domarlo. Tanta era su confianza en él que el Señor tuvo que decirle, te voy a demostrar que tú no eres tan fuerte. Y le dijo, Pedro, tú te fijas lo que tú te crees, tú me vas a negar. Señor, está loco, ¿cómo yo te voy a negar a ti? Aquí tiene que haber un error. Pedro estaba convencido de que eso jamás va a pasar. Y él le dijo, cuando el gallo cante 3 veces, te vas a dar cuenta que me vas a negar, que me has negado. No lo creí. Y le cantó la primera vez y él siguió negándole. Hasta que no se cumplió lo que el Señor dijo. Porque lo que el Señor tenía que hacer era hacerle ver a aquel hombre que era como él decía. ¿Cuál privilegio en Pedro? El Señor le dijo, lo llamó, apacienta mis ovejas. Sí, también 3 veces. ¿Sabe qué estaba haciendo? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Corrigiendo a un apóstata. La bendición para Pedro es que él aceptó la corrección. Que eso es lo que hace toda persona transformada, que cuando cae, falla, peca, acepta la corrección. Al mismo tiempo, Dios está enseñando a su pueblo, a su iglesia, de que Él no tiene ovejitas lindas preferidas. Todos son sus hijos de igual manera y todos van a llegar en esa misma condición. No va a ser como decirle, abran paso, espera, no, que es Pedro que va a pasar por aquí. No, eso lo tienen aquí en la tierra. Pero ese Pedro va a tener que estar exactamente en el mismo lugar de todos aquellos que son hijos. Tal vez con trabajos diferentes, con galardones diferentes, pero ya sin el pecado y sin creerse nunca superiores, sino mirando a quien es realmente el superior sobre toda criatura, que es Dios. Dios no tiene personas especiales. Él los usa. Y en su labor, al ser humano, por vivir con una mente pecaminosa, tienden a ver los superiores a los demás. No es lo mismo en esta mente de pecado nosotros ver a una persona con mucho dinero que mirar y voltear y ver a un pobre. Nuestras capacidades nos llevan a ver al pobre inferior al rico. ¿Cierto o no?
lo mismo que ver, si Francisco quiere hablar, lo mismo que ver a una persona con una capacidad enorme de expresarse, de hablar, con un conocimiento que es wow, es que él todo lo responde. A ver a uno que cuando le plantean un tema, ¿qué dijiste? Ah, sí, entiendo un poco. Lo tratas, no entiende nada. Mi mente se va hacia él. Usted no sabe nada. Mi admiración va para el que sabe. ¿Sí ve? Y lo vemos como superior. Cuando estemos en el cielo, haga lo que haga el ser humano, nosotros ya estaremos capacitados para verlo como igual a todos. Como un ser que está ejerciendo una labor que Dios le dio, pero no superior a este ni a este. Aquí en la tierra sí, lamentablemente. Muchos llegan a ir superando esa etapa porque van madurando, pero todavía eso queda. Todavía seguimos deslumbrándonos por los seres humanos, fruto de nuestra condición pecaminosa. Porque en el fondo yo quisiera hacer eso. Mi hermano, algo que yo quise y siempre soñé fue porque yo quise ser un gran músico. Nada que ver, Dios no me lo dio. Apenas toco un instrumento ahí mal tocado. Hace tiempo que no lo practico. Tengo algunos conocimientos musicales, pero no lo que yo quería. En mi mente, yo hasta me he soñado que yo estoy dirigiendo una orquesta sinfónica y cuando me despierto dice, vele a trabajar. Usted no tiene orquesta sinfónica. ¿Sí ve? Pero es lo que el Señor quiso. Tú tienes sueños, tienes aspiraciones, tal vez Dios en el cielo me permita eso. Dice, tu sueño ese fue ya lo tienes. Allí yo estaré dirigiendo Los Ángeles. ¡Wow! Ese coro magnífico, tremendo, ¿no? Yo no sé lo que Dios tiene, pero van a hacer trabajo que nadie va a envidiar. Nadie. En esta tierra aquí nosotros lo anhelamos. Mira cómo toca ese piano. Eso es lo que yo quería hacer. ¡Wow! ¿Por qué yo no pude tocar ese piano así? Yo no quise. ¿Se ve? Entonces son las cosas que hay que entender en ese tipo de detalle con cuidado, para que podamos entender cómo es que Dios se relaciona con nosotros. Francisco ahora. Sí, perdón. Nada más. Pues llama la atención el ejemplo del apóstol Pablo cuando él predicaba, porque todo lo que él padeció, decía, todo lo que hago es por amor a los escogidos. Exacto. Él se preocupaba más porque la gente conociera de Jesucristo y se salvara, y él no estaba pensando en su propio bienestar de él, porque él sabía lo que él iba a obtener. Por eso dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 6, dice que el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Sí. Y Pablo sabía todo eso, porque él decía, yo tengo que trabajar primero, porque él sabía lo que le iba a esperar, sea cuando viniera el Señor Jesucristo. Entonces, él se preocupaba más primero por la salvación y de llevar el evangelio a lo que él fue llamado. Y a él no le importaba que estuvieran en prisiones, todo lo que padeció, porque si él se hubiera preocupado por él mismo, él hubiera abandonado el mensaje, y sin embargo él se preocupó más por el mandato que le dejó Jesucristo a él, de llevar el mensaje a todas las naciones. Y así es como uno debe de ver el ejemplo de él. Por eso él le daba el consejo a Timoteo. Dice que él debería de ser ejemplo de él. Dice, para que tú también veas en las personas los que son idóneos para llevar el evangelio de la verdad. Entonces, es un ejemplo que nos deja Pablo para que nosotros también
tomemos conciencia de que si Él sufrió por amor al Evangelio, a la persona de Jesucristo, pues nosotros también seamos ejemplo de Él, que llevemos ese mensaje. Y a veces nos pasan cosas o a veces le compartimos a otras personas el Evangelio y a veces nos ven mal o se burlan de uno, pero nosotros debemos de darle gracias a Dios porque estamos trabajando para la obra del Señor, sea mucho, sea poco, pero tenemos que ver ese ejemplo de Pablo. Esto todo es interesante y esto confirma lo que estamos diciendo. Mira, lo que Pablo está haciendo aquí es sometiéndose a un llamado y a unas capacidades que Dios repartió en él, que no todos la tenían. Y no por no tenerla, estaban desobedeciendo al Señor, sino que Dios lo había llamado para que él incluso se desprendiera de bienes de este mundo. No eran sus aspiraciones ser el gran señor Pablo, sino que se despojó de todo eso. Y como él dice en un pasaje, es que yo, eso, pero él está hablando de yo lo he tenido por basura por amor a Cristo. ¿Quién hizo esa obra en Pablo tan increíble? Fue Dios. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a ser como Pablo, tengo que ser como Pablo, no voy a hacer nada, hoy no voy a trabajar, tengo una familia, tengo unos hijos que mantener ahí. Esa es una responsabilidad. ¿Se entiende? Pablo dejó ese derecho que todo ser humano tiene de establecer una familia con hijo, esposa, por amor a Cristo. Y yo digo, wow, Señor, tú preparaste a Pablo para eso. Y déjeme decirle, Pablo era feliz así. Pero a ti te ha llamado a otra cosa, pero sin salirte de la importancia de lo que significa la palabra santidad, apartado para Dios. Si tú tienes la responsabilidad de cuidar a una esposa, de cuidar a un esposo, de cuidar a una familia, hazlo en santidad. ¿Se entiende? Porque tú no puedes tomar la misma actitud que Pablo tuvo, porque entonces tú vas a hacer sufrir a otro y Dios te va a demandar a ti. Yo te di una esposa, te di hijos y tú hiciste un disparate. Eso no fue que yo te llamé, tú te quisiste hacer exactamente igual a Pablo y hiciste sufrir a muchos. Todos tenemos misiones que debemos llevarla en ese nivel de santidad y pureza. Porque, en fin, lo que Pablo te está diciendo es, siempre mira a Cristo. No te tenga a ti como el ser más importante, sino lo que Dios te ha encomendado, las personas alrededor. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu trabajo? Para que otros puedan ser edificados a través de ti. Ese es el asunto. No le des toda la importancia que el mundo cree que lo material tiene. Utiliza lo material también para la gloria de Dios. No se fija que eso es lo que la Biblia dice. Hermano, en la Biblia te va a encontrar con pobres y hombres muy ricos apartados para Dios. ¿Cierto o no? Y Dios lo llama a todos. Y así va a ser siempre. Porque Dios utiliza todo eso para su gloria. Nos glorificamos de ver a Pablo, un hombre como Pablo, que se haya apartado totalmente, abandonándolo todo. Pero Pablo nos recomendaba que todos lo hicieran. Sino él decía, eso yo lo he hecho por amor a Cristo. Lo que él recomendaba era que sepárense del viejo hombre para construir en ustedes el nuevo hombre.
Y ese nuevo hombre, dirigido por el Espíritu Santo, le va a dar indicaciones directas y claras para decirle qué es lo que tiene que hacer. Y cuando tú no lo hagas, el Espíritu Santo se va a entristecer. Porque tú has sido llamado a dejarte guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Comenzamos diciendo de que un creyente tiene deseo de estar en la casa del Señor, de reunirse con sus hermanos en Cristo, de buscar de Dios. El que viene a fuerza no ha conocido al Señor. No, porque el creyente no es así. Dios no hace una obra a media. A veces nos imaginamos a Dios que está preocupado. Oye, hijo, hoy amaneciste con poco deseo. ¿En qué fallé? Que no te di el gozo del domingo pasado. ¿Qué pasó? Cóntrale, yo voy a tener que mejorar ahora el trabajo que estoy haciendo. No. Dios hizo un trabajo y eso va a funcionar solo. Y te dio una responsabilidad que tú crees que vino de ti y Dios te la dio. Hermano, tú eres responsable porque Dios quiso que tú fueras responsable para hacer su obra. Y lo hace de tal manera que tú lo haces libremente. Lo haces tú. Tú te levantas y tomas decisiones tú. Pero finalmente, cuando tú despiertes en el cielo, tú vas a ver todo tan claro que como yo lo veo, por lo que me ha tocado ver en la Escritura, que tú vas a despertar y dices, wow, Señor, pero toda esa cosa maravillosa, increíble que yo hice, pero ¿fuiste tú? Porque tú te vas a ver exactamente lo que tú eres, lo que tú eras. Ahora, en este cuerpo de pecado, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo me hago evaluaciones. Y mis evaluaciones que yo hago sobre mí siempre son muy buenas. ¿Cierto o no? Porque yo me voy directamente a lo mejor que yo tengo. Ay, pero yo no soy tan malo, ¿no? Ay, Señor, gracias porque tú no me has hecho como esos otros. Porque yo realmente aún oro. Yo, Señor, no soy como... Mira que hay gente, Señor, ten misericordia de ellos. Y el Señor... Señor, te quiero poner a leer a aquel hombre que se comparó con aquel fariseo que se comparó con un publicano. ¿Te acuerdas de eso? ¿Ese eres tú? Ay, Señor, yo no soy tan así. Sí, lo está haciendo. Siempre nos inclinamos nosotros en este cuerpo de pecado a defendernos nosotros y a ver nuestras cualidades. Va a ser en el cielo cuando yo voy a abrir mis ojos y voy a decir, wow, yo no hice nada. Te darás cuenta que la misma responsabilidad que tú tenías, Dios la puso en ti para que pudieras hacer su obra. Pero lo hizo de tal manera de que tú lo haces en tu responsabilidad. Cuando tú te levantas en la mañana con gozo de querer venir al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Señor, gracias. Gracias, mira cómo estoy hoy. Wow. Pero ¿cómo es posible? Mira cómo estoy. No cometas el error. Pero claro, es que yo soy un hijo de Dios. Yo no soy como los otros. Es que tú me has cambiado. Sí, eso es cierto. Pero tú te estás anotando punto y le estás diciendo al Señor, anótame esa, Señor. Tengo un punto. No. Tú nunca vas a acumular puntos válidos ante los ojos de Dios. Porque todo lo que tú eres, lo eres a través de Cristo. Porque Él tuvo que convertirse en nuestro abogado para defendernos. Porque no teníamos nada que ofrecerle a Dios. Es una tristeza que hoy en día muchos sigan enseñando que yo sí tengo cosas que ofrecerle a Dios. Nada, haz lo que tú quieras. Y Dios lo verá como si fueran trapos de inmundicia. Como algo que para Él significa nada. Hermanos, solamente 10 minutos le he quitado porque comenzamos a las 15. Faltan 15 minutos más tarde. Miguel, ¿tiene algo que decir rápidamente? Sí, mire, rápidamente. Ahorita que usted mencionó de Pedro, que Pedro, él estaba muy confiado en el Señor. Pero cuando llega la circunstancia de que al Señor lo arrestan y todos tienen que huir,
él estaba 100% seguro que hasta la muerte le iba a seguir al Señor. Oh, no, porque la obra está haciendo el Señor. Entonces, ¿eso qué aplica para nosotros? Eso puede aplicar para nosotros porque en tiempo de COVID mucha gente pensaba como Pedro. Sí. Yo te voy a seguir, Señor, hasta el fin del mundo. Pero viene el COVID y mucha gente se enfrió. Y ahí fue donde se vio. Hasta el día de hoy jamás han vuelto y el asunto es que hasta yo puedo caer ahí. Todos. Ahorita en este tiempo muchos hermanos están muy preocupados por la situación que está pasando. Entonces eso aplica para nosotros como Pedro. Sí, Señor, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo, pero viene una circunstancia, viene una enfermedad, viene un problema monetario, viene que a lo mejor puedes perder tu casa, viene cualquier cosa. El miedo, el temor, todo. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y pensar que en algún momento podemos estar en los pies de Pedro, y es donde nosotros vamos a ver para dónde vamos a ir, porque honestamente ahora no estamos perseguidos. Ahora podemos venir a la iglesia, podemos no venir y X cosa, pero cuando vienen las circunstancias es donde el Espíritu Santo está tienes que seguir adelante, tienes que confiar en el Señor hasta el fin del mundo. Tiene que ser. Pero está ahí donde está la misericordia y la gracia del Señor, donde hablábamos al principio que Él es el que hace la obra en nosotros, porque en nuestra humanidad, pastor, le faltamos constantemente al Señor, y creo que ninguno de nosotros podemos declararnos libres de eso, sino que no es porque nosotros querramos seguirlo, sino porque Él puso ese deseo en nosotros. Eso es difícil de entender. Pero lo vivimos, pastor. Cuando tú conoces del Señor, sabes perfectamente de lo que se está hablando en este tema, porque pueden estar mis circunstancias difíciles, mis ánimos pueden estar bajos, pero ese amor que uno siente, que el Señor le puso a nosotros por Él, no decae, sino que sabemos que entre lágrimas, entre molestias, entre cansancio, lo que sea, pastor, pero uno viene a servirle a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que es nuestra roca. Sabemos que en Él podemos descansar, y Él es el que nos da la fuerza, no porque querramos. Amén. Tremendo. Tremendo. Hay que leer la parábola del sembrador, ¿no? Que dice que el que fue sembrado en buena tierra dio fruto. no se va a separar de Dios, pero hay otros que dicen que vienen las riquezas, vienen las aflicciones, vienen cosas, y si no fue sembrado en buena tierra, se va a apartar de Dios. Nunca fueron de Él. Es un ejemplo la parábola del sembrador. Y no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar brincando en un pie de gozo, porque no, en nuestra humanidad no. Dios no prometió tal cosa, eso es bueno que se entienda, porque nos han tratado de enseñar eso dentro de todas estas revoluciones del cristianismo, pero no, Dios no quiso que fuera así, por alguna razón. Y pastor, Seguimos pasando y seguimos sufriendo. y mucha gente piensa que por el hecho de ser cristianos nosotros siempre tenemos que tener una sonrisa, siempre tenemos que estar bien fuertes, siempre llenos de gozo, cuando somos seres humanos imperfectos con necesidad de nuestro Señor constantemente. Y es lo que uno trata de explicarles, porque están a veces tan impuestos a vernos fuertes y sí, descansando, pero el hecho de que tú tambalees o de que tú decaigas un poquito no quiere decir que tu amor por el Señor ha cambiado o tu confianza en Él. Al contrario, que sabes que gracias a Él es que sigues de pie. Exacto. Vamos a orar, dando gracias a nuestro Dios. Gracias, bendito Señor, gracias, Padre eterno, por este tiempecito, Señor, en el que nosotros podemos hablar de tu palabra, podemos ver tus propósitos, y más en tiempos como estos, donde la necesidad de volver a las Escrituras se hace cada vez más visible. Triste ver que los líderes de hoy, los pastores, están más preocupados por otras cosas que puedan sostener a personas para que se sientan cómodas y tranquilas asistiendo, pero sin importunarlo, sin hacerle ver la dureza
de lo que tu palabra es con respecto al pecado. Ayúdanos, oh Dios, a que nosotros estemos siempre pendientes de ver lo que es el pecado y reconocer cuando estamos mal ante tu presencia. Cuídanos y guárdanos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. En Cristo, Señor, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo siempre. Amén y amén. Dios nos guarde, hermanos.